Hola lectores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, Lecturas Caseras, y hoy os he traído mi primer libro de este 2022, que es un relato de viajes, que lo tengo aquí. Fijaros el tamaño, no es muy grande, pero es una maravilla de libro que se llama El viaje de Egeria, el primer relato de una viajera española en el siglo IV de nuestra era, ¿vale? Considerado el primer libro de viajes español, ¿vale? Hecho por una mujer. Y bueno, vamos a ir desmenuzándolo poco a poco porque tiene su miga, ¿no? Vamos un poco a empezar, porque es muy importante para el punto de vista historiográfico, ¿no? Porque hace poco que se dio a conocer, bueno, aquí en España, pero ya era conocido, bueno, vamos a empezar a desmigarlo y entonces, porque es muy de policía, ¿no? Es decir, de investigación de cómo llega hasta nuestras manos este relato, es la pregunta, ¿no? Bien, este relato de esta escritora lo copió un monje del siglo XI en la abadía de Monte Cassino, ¿vale? En Italia. Copió el relato, ¿no? En latín de esta Egeria y lo pasó a un manuscrito, ¿vale? Sería una tablilla en lo que escribiría ella. Y entonces después llegó hasta en el cambio de Monte Cassino a Arezzo, paró a la biblioteca de Arezzo, el Laici, me parece que se llama, y allí, a finales del siglo XIX, Cumarini, un italiano, de repente lo descubre, lo encuentra y empieza a darlo a la luz, ¿no? a los expertos y a los investigadores de diversos ámbitos franceses, italianos, incluso españoles. Y porque claro, se empieza a decir que si es el relato de una monja francesa o italiana de finales del siglo IV, de la era cristiana. Entonces, claro, porque hay muchos relatos durante la Edad Media de peregrinajes a Tierra Santa. Este es un peregrinaje que no lo he dicho, perdón. Son unas cartas que ella manda a sus amigas en este peregrinaje de Tierra Santa, ¿no? A sus amigas, o sea, son cartas. Y es como una peregrinatio o un itinerario, ¿no? Como se le llamó a estos tipos de viaje en el que yo me iba a Tierra Santa y relataba, ¿no? Pues estoy en Jerusalén y está aquí las ruinas del templo de Salomón, ¿no? Bueno, y va sobre todo por lugares santos, y es eso, ¿no? Este relato es una descripción de todos los lugares santos, donde el monte Sinaí, comienza en el monte Sinaí, donde Moisés entrega las tablas, la ley, etcétera, ¿no? La tumba de Moisés, la tumba de Job, y también sale Constantinopla, pero no describe mucho las ciudades, sobre todo aquellos puntos por donde pues, han sucedido cosas de la Biblia. Ella, digamos que lleva la Biblia con ella, y entonces allá donde va reza con los hermanos que van encontrando por el camino, que son como una especie de ascetas que se refugian en las montañas, en cuevas, ¿no? En los monasteria, pero no se tienen que entender en esta época, los monasterios todavía no habían nacido, sino que los monasterios eran lugares como cuevas en las que esta gente vivía como eremitas, ¿no? Y de vez en cuando se reunían entre esos varios eremitas de una montaña, pues se reunían, ¿sabes? Y hacían como una vida monacal un poco, ¿no? O sea, y esto va a ser lo que luego vendrá la Orden de San Benito, bueno, y la Orden de los Monasterios, etc. Pero no nos desviemos, ¿no? Es igual. Claro, ¿qué pasa? Que
¿Por qué se dice? Bueno, al final, por otro documento que Valerio envía a los monjes del Bierzo en el siglo XII o así, 11 o 12, se sabe que por este manuscrito de esta Egeria, que se corrobora que es una mujer de la Galicia hispana, ¿no? Porque estos hablan sobre esta monja y sobre la geografía, que era hispana y no sé qué tal. En esto se basa que es de Hispania, aparte también por el latín que expresa, que utiliza, tiene muchos hispanismos, y los críticos consideran que por eso también, pues a razón, ¿no? Ella era de Hispania. Y además ella era una señora culta que, aparte del conocimiento, tenía, y la cultura, tenía contactos, es decir, parece ser, algunos estudiosos la vinculan incluso algo de familia o amistad con el emperador Teodosio el Grande, Teodosio I, porque Teodosio I justamente era de Coca, de Segovia, ¿no? Entonces, claro, y justo las fechas coinciden, por ello que porque cuando va por toda esta peregrinación, este viaje, se va encontrando con todo tipo de personalidades y la van acogiendo, o sea que se nota que es alguien importante, ¿no? Pero no por ello utiliza un lenguaje, un latín ampuloso, sino que utiliza un lenguaje que llegue a todo el mundo, un lenguaje, digamos, coloquial, con el que tienes con tu amigo o tu amiga, ¿no? Y es eso, es que las cartas van dirigidas a amigas, no a autoridades, ¿no? Entonces por eso llega a todo el mundo, y entonces por ello que se lea muy bien, tiene mucha frescura, también reflexiones, y es impresionante, ¿no? Tener entre las manos esta joyita, que es el viaje de Egeria, ¿no? Y que ahora han reeditado, Cuadernos de Horizonte, a partir del 2014, me parece que se han empezado a reeditar, 2017, así que sí, primera edición 2017, y están viendo repeticiones, ¿no? Reposiciones, no me sale la palabra, así que lo podéis encontrar, yo lo he encontrado en Altair, y lo podéis encontrar en librerías de viaje, que está y no a un precio asequible. Además, esta edición está muy bien porque es de Carlos Pascual y te hace una introducción de 50 o 60 páginas donde te explica todos los avatares del relato, así como hay una bibliografía al final, y las notas también a pie de página te las pone al final, para explicarte, pues, nombres que han cambiado en la geografía de aquellas tierras, o no sé, o lo de la monasteria, o lo de las paradas, ¿no? ¿Cómo eran? Masías, no masías, mansiones, ¿no? Sí, mansiones, que eran como, bueno, paradas que se hacían cada jornada, cada día, ¿no? Donde parte de comida y alojamiento, también cambiaban a los caballos, les daban agua a los caballos y comida también, bueno, eran como postas, ¿no? Lo que llamaríamos hoy. Y bueno, también ha habido, claro, a partir de ese otro documento que atestigua que Egeria era de Hispania, se ha traducido mal muchos de los términos que utiliza en latín, y como el de las Soroe, que eran hermanas, ¿no? Y entonces, claro, la han llamado malamente o erróneamente la monja Egeria, ¿no? Durante muchos años, desde la Edad Media,
hasta en esas traducciones que se hizo a partir del siglo XI de esta obra, y por ello que se le ha llamado erróneamente la monja Egeria, pero no era una monja, es decir, era una dama noble de la alta nobleza romana, y bueno, sí, religiosa era, claro, porque justamente, bueno, el cristianismo, como sabéis, se había dado legitimidad jurídica al cristianismo en el 313 con Constantino, y su madre, Santa Elena, había ido a Tierra Santa y a Jerusalén, y allí descubrió la Vera Cruz, ¿no? Es decir, lo que se supuso que era en el monte Gólgota la cruz de Jesucristo, ¿no? Y bueno, luego que se desperdiga por muchos lugares, y bueno, a Santo Toribio de Líbana me acuerdo que me hicieron besar hace mucho un trozo de leño de la supuesta Veracruz, y bueno, esto daría para otro vídeo, pero a lo que voy, al grano, se pone de moda el viajar a Tierra Santa, digamos, por los nuevos cristianos, ¿no? Es decir, por la nueva religión, que se está dejando atrás el paganismo, ¿no? Hay una transición en ese siglo IV, del paganismo al cristianismo. Ya es la religión incluso oficial, más tarde será el imperio, entonces ya esto está fechado, este viaje, por cierto, que dura 3 años, entre el 381 y el 384, ¿vale? Viajará por la vía Domitia, desde Galicia, desde sur Galicia hasta Constantinopla, ¿vale? De Constantinopla hasta Jerusalén, y de ahí al monte Sinaí, a Egipto, y a incluso Mesopotamia, a la Antioquía, y también la costa de Éfeso, ¿no? Lo que es Turquía occidental. Y es muy interesante como documento histórico, como documento. Es una pena que no haya más datos, ¿no? Hay una segunda parte, hay un trozo que falta, ¿vale? Que es decir, es ese desde su salida hasta el monte Sinaí, que es donde comienza este relato. Esa parte es la que falta, ¿vale? Si es que se escribió, pero parece ser que sí, porque, bueno, los estudiosos así lo piensan, ¿no? Y que también podrían confundirse. Y, bueno, después hace todo ese recorrido que os comentaba, y en esos 3 años, ¿vale? Y falta otro segundo que no lo ha querido poner el Carlos Pascual, porque no es de viaje, sino que es en Jerusalén una misa, digamos, un acto litúrgico del cristianismo, y entonces, pero es un documento también importante que existe y que está también traducido y publicado para la liturgia cristiana. Pero lo que se lamenta en la introducción Carlos Pascual es que no dé más detalles de los templos y de las iglesias que va encontrando, ¿no? Por Jerusalén o por Constantinopla, ¿no? Sino que era más lo que cuenta a sus amigas, era más lo que va encontrando, digamos, de referencia hacia el cristianismo, ¿no? Es decir, pues aquí es donde Moisés se le apareció la zarza ardiendo, hablándole Moisés, no sé qué, ¿no? O sea, que es interesante, ¿no? También, y cómo los anacoretas y toda esta gente estaban en las cuevas, y cómo se reunían, y cómo se... O sea, esto sí, o sea, es interesante, pero bueno, es lo que quería reflejar ella o transmitir a sus amigas, ¿no? Y bueno, como documento os digo que es muy interesante, historiográfico,
y que, bueno, luego da a todos unos viajeros en la Edad Media de ese peregrinatio que van a Jerusalén, a Tierra Santa, ¿no? Hasta actualmente incluso, ¿no? Que la gente va a Tierra Santa, pues eso, a encontrarse con sus raíces cristianas, o incluso judías, ¿no? O árabes o musulmanas. Bueno, esto más en la zona de Arabia Saudita, pero pero las tres religiones monoteístas al final pues salen de ahí, ¿no? Bueno, y como os decía, como desde el punto de vista feminista también, si queréis, es decir, es el primer relato de una viajera, de una escritora viajera, ¿vale? Española, y de viajes, ¿no? O sea, es doblemente bueno en ese aspecto, y os lo recomiendo muy encarecidamente para este nuevo 2022, este primer libro que os he traído, ¿vale? Viaje de Egeria, el primer relato de una viajera hispana, ¿vale? Cuadernos de Horizonte, publicado, ya os digo, este de aquí, ¿vale? Bueno, lectores, hasta aquí ha llegado el vídeo y espero que les haya gustado. La semana que viene volveré a publicar otro y ya sin parar a leer, y tengo, como os digo, muchas novedades, y estar atentos porque, bueno, cualquier comentario, like o lo que queráis, pues será bienvenido y escuchado y contestado, ¿vale? Así que muchas gracias por seguirme y bueno, nada, a seguir leyendo, a seguir disfrutando con la lectura, que es un mundo maravilloso. Muchas gracias. Adiós, adiós.